¿Conoces esa sensación de que alguien te está observando? Como si ojos invisibles pesaran sobre ti, siguiendo cada movimiento. Eso fue lo que sentí esa noche. Volvía de un paseo por Tepito, ese mercado donde todo parece estar al borde de lo prohibido. Buscaba un collar para mi hermana, un regalo simple, pero con significado. El problema fue que nada allí parecía normal. Los puestos, iluminados por luces parpadeantes, tenían un aire decadente. Había objetos extraños por todas partes, talismanes rotos, fotos antiguas de personas desconocidas, e incluso muñecas con ojos faltantes. El olor a incienso era sofocante, mezclado con algo más metálico, como sangre. Salí con las manos vacías, pero con un nudo en la garganta y una sensación de inquietud que no desaparecía. El aire estaba pesado esa noche. Las luces de los postes parpadeaban de forma irregular, creando sombras que bailaban en las paredes como si estuvieran vivas. Mis pasos resonaban en los callejones vacíos, pero había algo raro. Un sonido bajo, un ruido casi imperceptible, como si algo rascara el suelo. Es solo el viento, pensé, intentando convencerme. Entonces la vi. En la esquina de siempre, junto a un charco de agua oscura, había una muñeca. Era pequeña, de porcelana, con ropa antigua, un vestido rojo descolorido, encajes sucios y un lazo deshecho en el cabello negro trenzado. Pero lo que me paralizó fue su rostro. Parecía demasiado humano. Sus ojos no eran de vidrio muerto, estaban húmedos y brillaban como si tuvieran vida propia. Su boca, torcida, parecía moverse, como si intentara hablar. Por un segundo, pensé que parpadeó. Tragué saliva y seguí adelante, desviando la mirada. Solo es mi imaginación, murmuré para mí mismo, acelerando el paso. Pero cuanto más me alejaba, más sentía la presión de esa mirada, como si dos agujeros perforaran mi espalda. El sonido de los rasguños se hizo más fuerte, o tal vez era mi miedo creciendo. Giré en la siguiente esquina, ansioso por llegar a mi edificio, pero la visión me congeló en el lugar. La misma muñeca estaba allí. ¿No podía ser? Estaba sentada nuevamente, pero ahora con la cabeza girada hacia atrás. Su cuello parecía torcido de una forma imposible, como si alguien lo hubiera roto. Pero eso no era lo peor. Sus ojos estaban fijos en mí, más intensos, y su boca parecía alargarse en una sonrisa maliciosa. Algo en ella había cambiado, algo peor. El aire a mi alrededor se volvió gélido, y un olor a tierra húmeda invadió mis fosas nasales. «¡Corre!», gritaba una voz en mi mente. Y yo corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque, en ese momento, sabía que dependía de ello. Las piedras del pavimento hacían que tropezara, y las sombras a mi alrededor parecían moverse como tentáculos que querían atraparme. Sentía el peso de esa presencia detrás de mí, cada vez más cerca. El sonido de los rasguños ahora parecía una risa baja, susurrada, que resonaba en las paredes. Llegué a mi edificio jadeando, casi derribando la puerta al entrar. El silencio del pasillo era insoportable, un vacío que parecía burlarse de mi locura. Subí las escaleras corriendo, casi cayendo, hasta llegar a mi habitación. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración. Solo fue mi imaginación, repetí para mí mismo, como un mantra, ignorando el sudor frío que corría por mi espalda. La habitación estaba oscura, pero segura. O eso pensé. Miré el espejo frente a la cama, buscando mi reflejo, algo que me devolviera a la realidad. Y fue ahí cuando la vi. Ella estaba allí. La muñeca. Sentada en la cama, con las piernas cruzadas, como si fuera la dueña del lugar. Su sonrisa estaba completa ahora, una mueca amplia que parecía atravesar todo su rostro. Sus ojos no solo brillaban, palpitaban, como si fueran agujeros vivos que me arrastraban al vacío. En su mano diminuta sostenía un collar.
El mismo collar que había visto en Tepito, aquel que casi compré para mi hermana. Pero ahora estaba manchado de algo oscuro. ¿Sangre? El aire se volvió pesado. Las paredes parecían acercarse y un zumbido invadió mi cabeza, como un susurro creciente. Entonces lo escuché, claro como un cuchillo cortando el silencio. Me viste. Ahora me perteneces. La luz de la lámpara parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. Todo lo que quedó fue su risa, un sonido agudo e insoportable, que resonaba como 1000 voces al mismo tiempo. Quise correr, gritar, pero mis piernas estaban inmóviles, mi cuerpo paralizado. Y en ese momento lo supe. La muñeca no era solo un juguete. Era un vínculo, una puerta hacia algo mucho peor. Y ahora, estaba dentro de mi habitación, dentro de mi vida. Y no se iría jamás. Tepito es un lugar donde las leyes de lo común no se aplican. Las calles del mercado, siempre llenas de gritos, risas y el sonido de mercancías arrastradas, esconden secretos que solo aquellos con valor o desesperación se atreven a descubrir. Esa noche, era yo quien buscaba algo. No algo que se compra con dinero, sino una protección que ningún santo podría ofrecer. Había una sensación de opresión que me rondaba desde hacía semanas. No era paranoia, sino una presencia palpable. Una sombra en el rabillo del ojo. Un susurro en el silencio. Decidí que necesitaba algo, lo que fuera, para alejar aquello. Así fue como comencé a buscar un amuleto. Tepito nunca duerme, pero las luces parecían más tenues aquella noche. Las tiendas seguían allí, con sus vendedores habituales, pero los ojos de las personas parecían vacíos, como si estuvieran en un trance colectivo. Entonces, apareció él. De la nada, un hombre con un poncho negro que parecía absorber la luz y un sombrero tan ancho que ocultaba completamente su rostro me llamó con un gesto lento y deliberado. Había algo en la forma en que se movía, como si el aire a su alrededor fuera más denso, como si él estuviera en otro tiempo. «Buscas algo que no entiendes», dijo. Su voz parecía provenir de todos los lugares al mismo tiempo, resonando en las paredes sucias del callejón. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, mis piernas ya se movían por sí solas. Era como si el suelo hubiera dejado de existir y el callejón fuera lo único en el mundo. Abrió una caja, y dentro de ella había objetos que nunca deberían ser tocados, un crucifijo torcido con un olor nauseabundo, collares que parecían latir como si estuvieran hechos de carne viva, y anillos de metal oscuro cubiertos de sombras líquidas. «Elige bien. Solo puedes llevar uno», dijo, inclinando la cabeza de forma casi animal, como si me estuviera estudiando. Dudé, pero mis ojos fueron atraídos por un pequeño anillo de plata. Era el único objeto que parecía simple, incluso bonito, con un diseño grabado que se retorcía bajo la luz. Cuando lo toqué, todo cambió. Era como si hielo líquido hubiera recorrido mis venas y quemado mi pecho. Mi corazón latía descontrolado, y mi visión se oscureció. Sentí que algo había sido arrancado de mí, como si parte de mi alma hubiera sido devorada. Cuando desperté, estaba en la acera, con la cara presionada contra el concreto áspero y frío. El anillo había desaparecido, pero algo peor había quedado. En la palma de mi mano había algo nuevo. Un rostro. No era un tatuaje común. Era el rostro de un hombre, con facciones demasiado detalladas para ser obra de cualquier artista. Al principio, parecía neutro, casi indiferente. Pero cuando volví a mirarlo, horas después, noté que algo andaba mal. El rostro había cambiado. Al principio, la sonrisa era débil, casi imperceptible, pero se volvía más visible cada día. Con el paso del tiempo, noté que los ojos parecían seguir mis movimientos. Por la noche, los oía moverse, como si algo estuviera arañando mi piel desde adentro.
Empecé a tener sueños extraños. No eran pesadillas normales, eran vívidos, reales. Estaba en un lugar oscuro, con paredes hechas de carne y un cielo cubierto de ojos que lloraban sangre. En todos los sueños, el hombre del anillo estaba allí, sonriendo de una forma que parecía alargar su rostro más allá de lo posible. Los susurros comenzaron después de eso. Cuando estaba solo, escuchaba una voz baja, ronca, que salía de la palma de mi mano. Ya casi estamos, decía. Oh, pronto lo verás. La gente comenzó a evitarme. Algunos decían que mis ojos parecían diferentes, más hundidos, como si algo dentro de mí estuviera muriendo. Pero yo sabía que algo dentro de mí estaba naciendo, algo que no debería existir. Ahora, el rostro en mi mano ya no sonríe. Se ríe. Es un sonido mudo, pero que resuena en mi mente. Cada noche se vuelve más nítido, más vivo. Y siento que, cuando el rostro esté completo, cuando esa sonrisa ocupe toda la palma de mi mano, algo saldrá de mí. Tepito me dio lo que pedí. Pero ahora soy yo quien necesita protección, protección contra lo que está a punto de suceder. Contra mí mismo. Mi madre siempre decía que evitara Tepito después de las 10 de la noche. Hay cosas que vagan en la noche que no son de este mundo, advertía, sosteniéndome el rostro con sus manos y mirándome con ojos llenos de miedo. Y si encuentras demasiada belleza en la oscuridad, huye. Nada hermoso te espera en el vacío. Pero yo pensaba que eran solo supersticiones. Aquella noche fui al mercado en busca de algo especial para mi padre. Algo único que solo Tepito podía ofrecer. La calle estaba casi desierta, con apenas algunas barracas cerradas iluminadas por farolas parpadeantes. El silencio era casi absoluto, pesado, roto solo por el sonido de mis propios pasos. Entonces la vi. Caminaba con gracia por el pasillo formado por las barracas, como si flotara, envuelta en un vestido rojo que parecía hecho de seda líquida. La tela reflejaba la poca luz como si estuviera tejida con hilos de estrellas. Su cabello, largo y castaño, caía en suaves ondas sobre sus hombros, y cuando giró el rostro hacia mí, se me detuvo la respiración. Era hermosa. No solo bonita, sino deslumbrante, de una manera que hacía que el corazón se acelerara y los pensamientos se desordenaran. Sus ojos eran de un azul tan intenso que parecía que capturaban el alma. Eran hipnotizantes, profundos, como si cada mirada contara una historia. La sonrisa que me dio era cálida y encantadora, el tipo de sonrisa que te hace sentir especial, único. Por un momento, olvidé dónde estaba. Olvidé incluso por qué había ido al mercado. Todo lo que existía era ella. «¿Viniste a buscarme?», preguntó con una voz dulce, melodiosa, como una canción que no podía identificar. Quise responder, pero las palabras no salieron. No sabía qué decir. Quería decir que no, pero una parte de mí quería quedarme, quería saber más sobre esa mujer tan perfecta y misteriosa. Entonces, sin darme cuenta, di un paso hacia ella. Ella también comenzó a caminar, y el sonido de sus pasos era delicado, como el toque de pétalos cayendo al suelo. Sin embargo, a medida que se acercaba, algo cambió. Primero, el aire a nuestro alrededor. Se volvió más pesado, denso, como si una niebla invisible me envolviera. Luego noté una ligera distorsión en su rostro. Al principio, casi imperceptible. Sus ojos, antes tan hermosos, comenzaron a perder su brillo natural, volviéndose más opacos, casi muertos. La sonrisa, antes encantadora, empezó a ensancharse de una manera que no parecía natural. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Mi mente estaba atrapada en ese rostro que ahora era incorrecto. Su piel comenzó a estirarse de manera extraña, como si se derritiera en algunos puntos y se endureciera en otros. Un olor dulce y nauseabundo llenó el aire,
como flores podridas mezcladas con algo quemado. Sus pasos, antes suaves, se volvieron pesados, resonando como martillazos. La sonrisa ahora parecía una herida abierta, los dientes blancos alargados, puntiagudos. Sus ojos eran pozos oscuros, sin fondo, que brillaban con un hambre inhumana. Viniste a buscarme. Ahora su voz ya no era dulce. Era áspera, casi un gruñido, y contenía algo que sonaba como risas sofocadas. Fue en ese momento que mi mente finalmente se liberó del trance. Me di la vuelta y corrí. Su risa resonaba detrás de mí, distorsionada, acompañando el sonido de sus tacones que golpeaban el suelo como tambores de guerra. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en la puerta, con los ojos desorbitados. No preguntó nada, solo me arrastró hacia adentro y comenzó a murmurar oraciones. Cerró las ventanas y esparció sal alrededor de toda la casa mientras yo me encogía en un rincón, aún sintiendo ese olor dulce que parecía impregnado en mi piel. Desde aquella noche, los sueños comenzaron. En el primero, ella seguía siendo hermosa, esperándome en una calle desierta. En el segundo, su rostro ya estaba deformado, y sus ojos eran dos pozos oscuros que brillaban. En el último, estaba al pie de mi cama, el vestido rojo manchado de algo oscuro, la sonrisa alargada hasta casi partir su rostro. Ahora sé que no es un sueño. Ella está viniendo. No importa lo que haga, está más cerca cada noche. Y cuando llegue, sé que no habrá escapatoria. Mi madre tenía razón. A veces, la belleza es solo el disfraz del mal. Y la oscuridad no ofrece regalos, solo condena. Tepito nunca duerme. Siempre hay algo, risas roncas, gritos de borrachos o el tintinear de botellas rotas. Es una ciudad que late con una vida sombría, llena de promesas rotas y secretos enterrados. Pero esa noche, el silencio se apoderó de ella, y el silencio en Tepito no es natural. Pesa, sofoca, como si el propio aire estuviera atrapado en el tiempo. Al principio, pensé que estaba imaginando el sonido. Una melodía aguda, fina, que serpenteaba por el aire como un susurro. Una flauta. Una música frágil, pero con un magnetismo inquietante. Debería haberlo ignorado, pero mis pies se movieron por sí solos. Cuanto más me acercaba, más el sonido parecía enraizarse en mí, como ganchos invisibles que tiraban de mis pensamientos hacia un abismo. Las calles que conocía de memoria parecían diferentes. Los callejones parecían más estrechos, las sombras más densas. Cada esquina doblada traía la sensación de que algo, o alguien, estaba detrás de mí. Finalmente, llegué a una plaza abandonada. Allí, bajo la luz pálida de la luna, estaba él. Era solo un niño, sentado al borde de una acera agrietada. No debía tener más de 8 años, delgado y pálido como cera. Sus pies descalzos se balanceaban levemente en el aire, sucios de polvo y sangre seca. Llevaba ropa rasgada, pero limpia, como si alguien hubiera intentado mantenerlo presentable, aunque sin éxito. La flauta que sostenía no era de madera ni de metal, sino de hueso. Parecía viva. Finas venas recorrían su superficie, pulsando levemente, como si respirara. Estaba cubierta de símbolos que reconocí vagamente, algo que ya había visto garabateado en las paredes de Tepito, marcas antiguas que nadie sabía quién las había pintado. ¿Quieres escuchar el resto de la música?, preguntó, con la cabeza aún baja, los ojos ocultos por el flequillo grasoso. Mi garganta se secó. Había algo en su voz, una dulzura falsa, como miel envenenada. Quería decir que no, pero mis labios temblaron y, antes de darme cuenta, asentí. Él levantó la flauta a sus labios y comenzó a tocar de nuevo. Esta vez, la música no era solo un sonido, era una presencia. Cada nota era una mano invisible que agarraba mis piernas, mi pecho, mi mente.
Mis músculos se trabaron, como si algo estuviera drenando mi fuerza. Fue entonces cuando escuché crujidos. Primero leves, luego más fuertes, como puertas oxidadas abriéndose. Miré a mi alrededor y vi a personas saliendo de sus casas. Una a una, emergían como sombras vivas. Sus ropas estaban arrugadas, como si acabaran de salir de un ataúd. Caminaban con pasos duros, los ojos abiertos y sin brillo, como muñecos rotos. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía atrapado. La melodía se hizo más fuerte, y junto a ella vino un frío cortante, como si toda la plaza hubiera sido lanzada a un invierno mortal. Cuando finalmente logré dar un paso hacia atrás, el niño levantó el rostro. Sus ojos no eran ojos. Eran pozos de oscuridad pura, sin iris, sin brillo, como dos portales a algo mucho peor. Sonrió, y sus dientes eran pequeños, afilados como los de un depredador. No puedes huir de la música, dijo, y su voz ahora tenía algo de antiguo, de podrido, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Las personas a mi alrededor comenzaron a moverse hacia él. No como humanos, sino como marionetas grotescas. Sus cuerpos parecían rígidos, doblándose de formas imposibles. Algunos caían, pero no paraban, se arrastraban con garras ensangrentadas por el suelo, sus rostros contorsionados en expresiones de puro vacío. La música se aceleró, se volvió más estridente, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Un peso enorme crecía en mi pecho, como si mi propia alma estuviera siendo arrancada. Cada nota era una lámina invisible, cortando partes de mí que ni siquiera sabía que existían. Con un esfuerzo casi sobrehumano, me di vuelta y corrí. No sé cómo lo logré. Mi cuerpo parecía a punto de desmoronarse, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Las sombras parecían vivas, extendiéndose para atraparme. La melodía no disminuía, incluso mientras corría por las calles de Tepito. Doblé una esquina, tropecé y caí, con las manos raspando el suelo áspero. Cuando me giré para mirar, el niño ya no estaba. Ni las personas. Solo el eco distante de la flauta, ahora débil, pero aún presente, como una promesa de que eso no había terminado. Desde esa noche, la música me sigue. Aparece cuando cierro los ojos, en el silencio de la madrugada, en mis sueños. No importa cuánto intente olvidarla, ahí está, susurrando, llamando. Y, a veces, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, escucho puertas crujir nuevamente.